Hola a todos. Cuando la sonda New Horizons visitó Plutón, uno de los aspectos que más llamó la atención de las imágenes del planeta enano es una región en forma de corazón, la Tombaugh Regios, como se llama, que desde el punto de vista visual llama mucho la atención, por supuesto, pero desde el punto de vista científico es todavía más intrigante porque hay que entender cuál es el origen de esta región, por qué existe una zona en Plutón, al margen de que tenga forma de corazón, que es más brillante que su entorno y que evidentemente tiene un origen que no es simplemente la formación del planeta. Un grupo de investigadores ha estado analizando esta cuestión, ha llegado a un escenario que permite explicar por qué existe y además también tiene otra implicación que responde a una suposición que se venía haciendo últimamente respecto a Plutón, y es el de que se decía que puede que tenga un océano bajo su superficie. Lo que dice este trabajo es que en principio no es así, que con lo que ellos han determinado es la explicación de por qué Plutón tiene esa región en forma de corazón, no habría cabida para que pueda haber un océano bajo la superficie, o por lo menos no uno destacable. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de esa Tombaugh Regio y de cuál es el origen de este corazón que tiene Plutón. En realidad hay que decir que la respuesta es hasta cierto punto parcial, porque lo que ha hecho este grupo de investigadores es centrar la atención en esta región de Plutón que se descubrió cuando la sonda New Horizons visitó el planeta enano en 2015, y específicamente el corazón en sí se llama Tombaugh Regio, pero está dividido en dos zonas, y aquí la interesante es la occidental, que es la Sputnik Planitia, porque lo que dicen los investigadores es que, claro, hay varias cosas que llaman la atención, ya no solo su forma. Si lo dividimos en dos regiones, la Sputnik Planitia en realidad es una especie de lágrima, tiene forma de lágrima, y es una región grande. Estamos hablando de que la Sputnik Planitia en sí mide unos 1200 por 2000 kilómetros. Y además su composición no es la misma que la del entorno en el que se encuentra esta región, esta característica, así que lógicamente eso ya es algo intrigante. Y no solo eso, por otro lado, su albedo es muy alto. El albedo es un término que se utiliza para hacer referencia a cuánta luz refleja o absorbe una superficie. Cuanto más alto sea el albedo, es que más luz refleja esa superficie, es decir, más brillante es más clara, y el albedo más alto es el de la nieve recién caída. En el caso de las superficies que absorben mucha luz, su albedo es mucho más bajo, es lo más bajo posible. De hecho, el asfalto recién colocado, si no me falla la memoria, tiene el albedo más bajo posible, o uno de los albedos más bajos conocidos como mínimo. Y en este caso, lo que dicen los investigadores es que, claro, por un lado destaca ese albedo que se puede ver en esta imagen, es todo esto de aquí, justo encima mío es esa región, la Tombaugh Regio, es mucho más brillante que el resto de Plutón que se puede ver en la imagen. Y además está entre 3 y 4 kilómetros por debajo de la superficie del resto de Plutón. Así que hay suficientes motivos para interesarse por este lugar, entender su composición química. Y lo interesante de todo esto es que dicen que la explicación está en la infancia de Plutón, en los primeros momentos del sistema solar, porque todo apunta a que el origen de esta región de la Sputnik Planitia es una colisión a baja velocidad en un ángulo oblicuo que tuvo lugar en las primeras etapas, no dan el momento exacto, pero en la infancia de Plutón, con un objeto que tenía un diámetro de unos 700 kilómetros. Estamos hablando, por tanto, de un objeto considerable, no muy lejos del tamaño de Ceres, el planeta enano que está en el cinturón de asteroides, por poner un ejemplo. Y fue por las características de esta colisión por lo que se forma esta región. El brillo se debe a la presencia de nitrógeno congelado, y además también los investigadores decían que la parte oriental del corazón tiene ese mismo brillo, y no está muy claro cuál es el origen, pero lo que creen es que en realidad es un mecanismo que está relacionado con la Sputnik Planitia y que simplemente el nitrógeno congelado que hay en la Sputnik Planitia también está presente en la parte oriental del corazón, y que ese es el motivo por el que lo vemos. Y a esto le añaden también que esa colisión, cuando se produjo, el núcleo de Plutón ya era muy frío, estaba muy frío,
Y esto lo que provocó fue que, a pesar de que se calentase, lógicamente una colisión, tanto Plutón como ese objeto se calentaron enormemente, a pesar de ello, el núcleo no se vio afectado. ¿Esto qué quiere decir? Que el material de este objeto que chocaba contra Plutón, 700 kilómetros de diámetro, estamos hablando de mucho material, no llegó a mezclarse con el núcleo de Plutón, sino que fue más como una especie de mancha, como si lanzásemos, por poner un ejemplo, el primero que me viene a la cabeza, un tomate contra la pared. El tomate no se mezcla con la pared, queda la mancha del tomate espachurrado contra la pared. Pues con esta colisión pasó algo parecido, solo que el material de ese impactor, que es el nombre que se le da a un objeto que choca contra otro, estaría bajo la Sputnik Planitia. Es decir, no se llegó a mezclar con el interior de Plutón, pero estaría preservado en su interior. Esto lo han descubierto por medio de simulaciones y además explicaban que es que no hay otra posibilidad que no sea la de un impacto a baja velocidad y en un ángulo oblicuo, porque si no fuese así, si hubiese sido a mayor velocidad y el núcleo de Plutón no fuese tan frío y tan resistente también, el resultado, lo que se vería en la superficie sería algo diferente, sería probablemente una formación simétrica, y no es lo que se ve. Sí que las simulaciones en este caso son las que han ayudado a entender que no hay muchas dudas al respecto y que tuvo que ser una colisión. Esto, la forma de hacerlo es simplemente se repiten esas simulaciones variando diferentes parámetros, en este caso en particular la composición del objeto que chocaba contra Plutón, la composición del propio Plutón, la velocidad del impacto, el ángulo, y así se va probando hasta que se llega a un resultado que se asemeja a lo que se observa en el planeta enano, porque lo más probable es que evidentemente ese resultado que se parece a lo que se ve en la realidad es la explicación correcta. ¿Y esto cómo se relaciona con esa posibilidad de que Plutón pudiese tener un océano en su interior? En realidad hay un inconveniente con toda esta historia, y es que explican los investigadores, el único momento en el que esta colisión puede suceder de esta manera es en la infancia de Plutón. Pero si es así, lo que debería haber sucedido en estos miles de millones de años que han pasado desde esa colisión es que la Tombaugh Regio, la Sputnik Planitia, lógicamente, tendrían que haber migrado hacia el polo porque hay un déficit de masa. Hay menos masa en la región del impacto. Y sin embargo no es así. Está cerca del ecuador. Esto, lo que se había planteado es que podía ser una señal de que Plutón tuviese un océano bajo su superficie, porque en este escenario lo que se plantea es que esa región de la Sputnik Planitia, de la Tombaugh Regio, en su conjunto es más fina, la capa de hielo es menos espesa que en el resto del planeta enano, y como el agua en estado líquido es más denso que el hielo, hay un exceso de masa que lo que hace es que esa región, en vez de ir hacia el polo, vaya hacia el ecuador, y por tanto quedaría explicado ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasa? Con esa colisión no hay cabida para un océano pronunciado, pero lo que dicen es que lo que debió suceder, y también encaja con lo que se observa, es que aquella colisión lo que hizo fue destruir el manto primordial de Plutón, y el núcleo del objeto que chocaba con Plutón se quedó esparcido por la superficie del núcleo de Plutón, y claro, en la región del impacto esto lo que provoca es que haya un exceso de masa que hace que, en vez de migrar hacia el polo, migre hacia el ecuador. Y lo que dicen los investigadores es que esto en principio lo que quiere decir es que Plutón no tiene un océano bajo su superficie, o que como mucho tiene un océano de muy poquito espesor. Es decir, no lo descartan por completo, pero sí que dicen que las simulaciones en principio lo que apuntan es que hay poco motivo para pensar que pueda ser un océano particularmente profundo. En cualquier caso, también habría que añadir que habría que ver si realmente ese océano podría tener las condiciones necesarias para albergar vida. Pero lo interesante en realidad es que ese corazón de Plutón, que puede parecer una anécdota, evidentemente tiene que tener un origen, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista físico, llamadlo como queráis, dadle el enfoque que queráis, pero tiene que tener un origen, evidentemente. Y por medio de ese estudio se puede entender cuál es el origen, esa colisión, ya digo, con un objeto de unos 700 kilómetros en la infancia del sistema solar, y que además, de rebote, tiene la consecuencia de que implica que no debería haber un océano bajo su superficie. No es algo que de todos modos ahora mismo estuviese recibiendo mucha atención, porque evidentemente hay misiones próximamente que van a explorar Europa y Encélado, que van a buscar entender mejor, sobre todo Europa es lo más inmediato, se está planteando también esas misiones a Encélado, y se va a buscar entender cómo es el océano bajo la superficie de Europa. Evidentemente está mucho más cerca que Plutón y por tanto es lo que está llamando la atención y es donde se está centrando la atención. Pero no deja de ser interesante porque, ya digo, por un lado explica cuál es el origen de esta región y por otro que
a lo mejor ya en un lugar tan lejano como Plutón la posibilidad de que haya un océano bajo la superficie no es necesariamente la explicación más sencilla para por qué se observa X característica que llame la atención. En todo esto además hay que añadir que los investigadores ya han dicho que quieren utilizar esta misma estrategia, esta misma simulación de colisiones de objetos contra otros en los que no llega a fusionarse el material por completo, sino que simplemente queda es decir, espachurrado, me vais a permitir la licencia, sobre la superficie o el núcleo de ese planeta contra el que choca, planeta enano en este caso, y decían que Haumea, por ejemplo, podría ser un buen escenario para ver si allí descubren señales de alguna colisión antigua, etc. Así que seguramente en los próximos meses o años más bien, oiremos hablar de otra vez este grupo de investigadores, oiremos hablar de este tipo de simulaciones para entender cómo fue el pasado de Haumea o el objeto que elijan entender. Pero bueno, en este caso en particular lo que quería era hablar del origen del corazón de Plutón, porque es algo que fue muy popular cuando se vieron las imágenes de New Horizons y que desde entonces ha dado pie a muchos estudios y a muchos planteamientos sobre cómo podría ser el interior de Plutón, y aquí hay ahora un estudio que parece que arroja bastante luz sobre cuál podría ser realmente la naturaleza de esta región. Así que es un vídeo cortito que no tiene mucha más historia y por tanto lo que me queda por decir es que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y que por tanto lo único que me queda por decir como siempre es que si estáis viendo el vídeo en fin de semana espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana, si no es así espero que quede poco para que podáis descansar y que eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos. The morning light is wandering on my face. I can't believe I don't know the day, the time, the place. I drive around